te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Salutacions, benvinguts, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Y nuevamente tenemos al investigador, escritor Tristán Castell de Pinós con nosotros. Que ya la semana pasada nos quedaron tantas cosas en el tintero, pero es que Tristán necesita como si fuera el canal 324, 24 horas así en continuo, pues así, porque es que la sabiduría le fluye, bueno, más que de la fuente, el agua de la fuente, es así. Tristán, bienvenido al programa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, ¿sabes una cosa que me encanta? Cuando dices escritor, investigador, haciendo resonar la R, porque de alguna forma, digamos, es una resonancia dentro de la cavidad craneal que hace de alguna forma una activación inmediata de la glándula pineal y pituitaria. La resonancia de la R, probarlo todos, y eso los que seguís mi curso de iniciación rúnica, sabéis perfectamente que esa resonancia en la cavidad palatal excita totalmente, para los que no tengan la pineal y la pituitaria totalmente calcificadas por el exceso de flúor en el agua, y entonces hay un vertido excepcional de la linfa de estas dos glándulas tan importantes, ¿no? Bueno, a ver, Tristán, llevo años moviéndome en esto, nunca nadie me había desvelado ese secreto, pero no hay casi palabra al azar en Ferran Prat de Sapiens, no hay letra que suene en determinados espacios al azar, y me has descubierto con la R. Es que, bueno, hay sonidos curativos, y eso lo hablé en un programa hace tiempo, sonidos curativos que cada sonido, como cuando hago los talleres que les hago hacer el fuego de dragón, y hay personas que cuando acaban de hacer el fuego de dragón, esa que total es liberar una vocal, la A, rompen a llorar y no saben ni cómo ni por qué, pero se sienten muy bien. Hay sonidos curativos que, bueno, se les conoce como el Qigong, hay varias modalidades, pero que cada sonido y la R resuenan en unas partes del cuerpo que producen un bienestar, una liberación o una reconexión. ¿Qué te parece? Claro. Es un sistema de activación de todos los centros hormonales, ¿eh? Y yo en mi cacareado, insistido, curso rúnico de psicotransformación, ahí la parte de los cantos, y los cantos todos son resonantes de puntos en los cuales se alojan esas, las glándulas hormonales. Y entonces, pues bueno, esto es obviamente curativo, porque cada sistema glandular libera un cierto tipo de endorfinas distintas que van a una finalidad curativa distinta, como ya conocéis. Pero aparte hay más y más, ¿eh? Esto, digamos, es un principio muy sencillo, pero que esta idea, es que cuando yo te oigo pronunciar el escritor y el investigador, y sé que en el momento que tú haces esto te está resonando, metes estas dos glándulas, y después la tiroides, ¿eh? Depende de cómo lo pronuncias, la tiroides va, pero entonces a chorro. Es muy interesante el tema.
Bueno, hay un sonido que es muy bueno, que cuando había la situación sociosanitaria que hemos vivido y que todos conocemos, para tener estimulados los pulmones, yo no decía, por ejemplo, oye, ¿quieres venir a tomar algo? No decía sí, decía sé, ¿sabes? Y decía, ¿pero por qué dices esto? Incluso a veces en el WhatsApp lo escribo, no pongo sí, pongo sé, pero es que el sé es en realidad tendría que sonar como tse, pero tse, que ni te das cuenta, y actúa sobre el sistema respiratorio, sobre los pulmones concretamente, y, bueno, mejora el estado de ánimo. Y nada es porque sí, nada es porque sí en la vida. Lo que, bueno, hay que saber utilizarlo correctamente como todo, ¿no? Bueno, Tristán, la semana pasada nos quedamos pendientes de algo que nos encanta, ¿no? Nos encanta porque esto es casi como el oxígeno y el CO2 que respiramos, depende qué zona hay más uno y más otro, pero algo está pasando en estos tiempos y no es de hoy, sino que ya el acelerón viene de meses y meses atrás. Se habla de despertar, se habla de personas azombificadas, como adormecidas. ¿Qué está pasando, si es que está pasando algo? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, todo está totalmente interconectado. Hay una serie de puntos en los cuales pues hay una interconexión. O sea, se nos está atacando desde tantos puntos distintos que prácticamente es imposible zafarse de ellos. Pero yo quería, más que hacer un análisis que podemos ir pasando también por encima de estos productos que de alguna forma están cortando la evolución espiritual, están cerrando las puertas de la esperanza desde del más allá y de los planos más superiores de la consciencia a mucha gente. Yo quería hacer como una exposición de que sí es posible zafarse de todo esto. Porque, claro, los palos son tantos que parece ser que no vamos a levantar cabeza nunca, ¿no? Y el problema de todo esto es que uno de los efectos más importantes de todos estos vertidos químicos es, de alguna forma, cortar la relación asociativa, que es muy importante. Uno puede protestar, uno puede atacar, pero será seguramente neutralizado. Ahora, miles protestando y atacando son mucho más difíciles de neutralizar. Entonces, ¿cómo crear, pequeños núcleos de resistencia? Todos habéis visto, o quizás alguna vez en los programas de Sapiens hemos hablado del libro y de la película de Ray Bradbury, que se llama Fahrenheit 451, ¿no? Que en un momento determinado, de un ataque absoluto a la conciencia y a la cultura, hay una serie de pequeños grupos de gente que se refugian en los bosques y memorizan libros para poderlos transmitir, ¿me entiendes?, en el futuro, porque los libros están desapareciendo, cosa que está ocurriendo en estos momentos, quizás en un menor grado que el expuesto en la novela y en la película, pero que todo va en ese sentido ya de forma acrecentada, ¿no? Claro, ¿dónde estamos? Hoy estamos en una comunidad espiritual, porque yo creo que los oyentes de Sapiens, de alguna forma todos estamos interconectados. Tanto si nos hacemos preguntas, si yo las respondo u otros ponentes las responden, pero estamos interconectados por una fuerza que nos llama desde el más allá a resistir, a no renunciar a nuestra experiencia humana, a no renunciar a las emociones, a no renunciar al amor, que es la fuerza a la que temen estas potencias oscuras. Y es la más difícil de las que tienen a neutralizar. Es que yo creo que es que no van a poder, ¿me entiendes? Pero claro, si abandonamos nuestras armas, bajamos los brazos, dejamos de experimentar dentro de nosotros la necesidad de defendernos o de defender lo que queremos,
entonces, por más armas que tengamos, caerán al suelo y seremos apresados. Para que no haya una rendición absoluta, entre todos nosotros, porque vamos a ver, en el otro programa estábamos hablando de 75.000 oyentes. Bueno, pues esto, yo me imagino que un ejército de 100.000 personas casi es muy importante. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Seguir escuchando los programas de Sapiens? Por descontado que sí. Vamos a intentar verter más conciencia y más fuerza de resistencia. Pero es muy importante que empecemos a interconectarnos. Esa interconexión, los griegos, habéis de pensar una cosa muy importante, que todos los grandes clásicos griegos que llegaron, digamos, a la Edad Media, fue por transmisión oral, la mayoría de las veces. Esto era el áurea catena del conocimiento, de la filosofía y de la cultura. Uno explicaba a otro con todo detalle el canto de la Odisea, y lo aprendía absolutamente de memoria, de forma fiel, y lo podía explicar a esta otra persona, que aprendían, y entonces la Odisea se estaba convirtiendo en una fuerza mental que, de alguna forma, era sostenida por grupos de personas cada vez más amplios, hasta llegar a nuestros siglos de la tecnología invertida esta que nos lleva directamente de cabeza al infierno, ¿no? Entonces, esta áurea catena, o el cordón dorado que decía Miguel Serrano, que era una gran personalidad también, o el hilo dorado, simplemente es que cada uno de nosotros, sin ideología, sin politiquería asquerosa, solo con la aspiración de alcanzar lo bello, lo sano, la ética positiva, la relación creativa entre todos nosotros, reconquistar el arte, reconquistar la naturaleza perdida, rescatar a los animales que también son consciencias que de alguna forma sostienen nuestra conciencia. Somos unos brutos que matamos cualquier cosa en estos momentos. Y ya sé que tomarse un chuletón con una buena botella de vino de Rioja es fantástico, pero hay que pensar que detrás del chuletón hay un animal que siente. Y esto hemos de empezar a cuestionárnoslo, de alguna forma. Pero siempre entre una forma de respeto, recreación y sostenimiento de la naturaleza. Entonces yo creo que habrá un oyente de Sapiens que está cerca de otro oyente de Sapiens, y estos dos oyentes están relativamente cerca de otro, y entonces si nos empezamos a reconocer en nuestra proximidad, sin abandonar la idea de esta colectividad estupenda de 100.000 guerreros luchando contra la degeneración del mundo a través de la conciencia superior, que es lo que estamos haciendo. Vamos creando un eslaboncito de la cadena, otro eslaboncito de la cadena, y otro eslaboncito de la cadena, entonces ya tenemos un tramo de 3 eslabones. Cuando tengamos un tramo de 3.000 eslabones, entonces seremos una fuerza. Entonces yo quiero hacer un llamado. Oye, Tristán, esto me da la sensación casi que es como la resistencia a una invasión alienígena hostil, que esto está a punto y no faltará mucho para suceder. Y estamos hablando que de los que estás hablando no vienen de afuera, que están aquí. Sí, hay una cosa que me llamó mucho la atención hace unos años, porque claro, muchas veces se piensa, bueno, haremos cualquier cosa, se infiltrará, y entonces en el momento que esté infiltrado nos neutralizarán. Es igual. Hay que contar que cuando cualquier movimiento que hagamos, me dices que no tiene que ser político, ni tiene que tener un objetivo militar, aunque quizás al final no nos toque otro remedio, pero este no es el objetivo. Siempre hemos de contar que al igual que un vehículo que se desplaza en el espacio tiene una fuerza de rozamiento en contra, una idea que quiera, digamos de alguna forma, atravesar los límites de la sociedad, también tendrá un rozamiento en contra. Esto lo hemos de considerar, cuando hagamos la ecuación de, digamos, acción igual a resultados, siempre hemos de descontar el rozamiento, que será la infiltración. Pero esto es muy importante en el sentido de qué, porque muchos de vosotros estaréis pensando, bueno,
esto lo haremos, no llegará a nada, es imposible, es un trabajo perdido y tal. Entonces, hace unos años os explico una pequeña experiencia personal para ilustrar el tema, ¿no? Y tengo muchas para explicar en este sentido, de gente que ha empezado a crear pequeños grupos de, digamos, parareligiosos o de pensamiento, y que al final todo eso ha tenido un peso específico en la sociedad. Hace unos años estábamos en Roma haciendo un trabajo sobre la orden jesuita, porque aquí hay muchas cosas que decir y que pensar. Y nos habíamos alojado cerca del monumento aquel de aquella especie de mausoleo de Vittorio Emanuele, que quizás es la obra romana más espectacular de Roma, es una obra contemporánea, que es esto. Los que conocen Roma ya saben. Y cerca estaba la Chiesa dei Gesù, la iglesia de los jesuitas, de donde está enterrado Ignacio de Loyola, o sea, exactamente Ignacio Recalde, que era su nombre, ¿no? Y entonces nosotros, para entrar en lo que hemos explicado cuando hablábamos de los relicarios, claro, hay lugares en los cuales la presencia corporal de un vestigio emite un cierto tipo de consciencia. Y entonces, pues muy bien, íbamos cada día pues allí a meditar a la tumba de Ignacio de Loyola, y porque teníamos que hacer un trabajo de, sacar, una cierta dificultad entre un edificio que fue uno de los creados por Ignacio de Loyola y otro lugar que se había construido cerca, y había pues un problema muy grande energético, ¿no? Y bueno, íbamos allí. Y un día estábamos ahí meditando, prácticamente terminando la meditación, y se acercan unos señores con una especie de uniforme militar, con botas altas lustradas, ¿sabes? Botas de montar lustradas. Uh-huh. Y digo, anda, estos tíos, que eran un par de chavales, porque eran unos chicos jóvenes, 20 y tantos, 30 años quizás, digo, parecen de las SA de Hitler, ¿sabes? Porque llevaban las botas altas, llevaban una especie de hábito hasta las rodillas que permitía apreciar perfectamente lo lustradas que llevaban las botas, y sobre el pecho llevaban una cruz de Santiago de un tamaño más que respetable, y bueno, el pelo muy recortadito, o sea, tiene un aspecto, digamos, de milicia. Y se acercaron a nosotros, ¿no? Y nos preguntaron, perdone, que nos hemos dado cuenta de que ustedes vienen aquí a meditar mucho tiempo a la tumba de Ignacio de Loyola, y si venimos cada día. Y entonces pregunté, ¿por qué lo están haciendo? Y entonces, pues nada, pues contestamos pues abiertamente pues lo que estábamos haciendo en Roma en aquellos momentos, ¿no? Y entonces le digo, ahora perdónenme ustedes que les pregunte, ¿por qué van vestidos así? No les estuve a punto casi de decir disfrazados. Y dice, no, es que somos la orden de los caballeros y la hermandad del Santo Evangelio. Digo, pero ustedes son una orden religiosa. Y dice, sí, ya somos admitidos como una orden religiosa. Digo, pues mire, nosotros no teníamos ninguna idea de que ustedes existieran en el mundo. Y entonces nos explicaron brevemente su historia. Son una sola persona, que era un militar brasileño, pero profundamente cristiano, pensó que la nueva iglesia y la deriva de la iglesia, como en su momento quizás había pensado Ignacio de Loyola, en su momento necesitaba una fuerza de regeneración, y que esa fuerza de regeneración, con que Ignacio de Loyola también era militar, podía ser tomada en sus formas de la estructura militar, y eso fue lo que condujo a la creación de la orden jesuita. Y estos exactamente hicieron lo mismo. Y fue un grupito pequeño, entonces, primero del entorno militar, alrededor de ese señor que se llama John Clatt, y en una pequeña iglesia carmelita de Sao Paulo, pues empezaron a reunirse. Y eso fue creciendo, y en estos momentos es una fuerza. Sí, los que tengáis curiosidad, buscarlo en Internet porque os vais a sorprender mucho. En estos momentos es una de las fuerzas alternativas de la Iglesia Católica, ¿eh? Y os va a sorprender mucho todo esto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué os explico todo esto? Porque alguien, uno solo, ¿me entiendes?, dijo, vamos a intentar reunirnos y hacer el primer eslabón de esta áurea cadena. Y ahora ellos tienen, digamos, un cordón dorado
que prácticamente van por todo el mundo predicando el Evangelio. Son una gente muy, también últimamente han estado en Garabandal, también son fieles del padre Pío de Pietrelcina, y en esos momentos son una fuerza. No será una fuerza que sea mejor, será peor, pero son una fuerza, y son una fuerza de esperanza en tanto en cuanto el Evangelio te lo mires por la derecha o por la izquierda, esté recreado, esté censurado, tiene el suficiente mensaje para oponerse a las fuerzas satánicas que hay en estos momentos. Pues bueno, yo os animo a todos a que Pero permíteme, cuando hablas de estas fuerzas, ¿es lo que se respira en el ambiente? Porque ves que, por ejemplo, no sé, se está utilizando, al menos es mi percepción, aquel precepto, aquel ser, vamos a decirlo así, cobarde. Seleccionan al cobarde para ponerle un poder político-económico, digámoslo de esta manera, por ejemplo, para que, de alguna manera, siendo el rango de jefe, humille a unos empleados o a todos, y ese empleado humillado traslada esa humillación, ese dolor, a su entorno familiar, social, y ves que hay como una cadena que se va degradando toda la fortaleza, el espíritu, toda la magnificencia, toda la maravilla que es el ser humano, ¿no? Ves que hay como una degradación, hay un conflicto permanente, una crispación absoluta, y ves, desde mi óptica, que se seleccionan a los más cobardes haciéndoles creer que son los más valientes y se los sitúan ahí arriba. No sé, es mi percepción, Tristán. Vale, pues estás describiendo justamente la áurea catena invertida, la satánica, porque ellos también saben, ¿entiendes o no? Ellos saben que esto que os estoy proponiendo para hacer una cadena de luz, ¿me entiendes? Ellos saben que también se puede crear la cadena de la oscuridad. Obviamente, siempre buscan seres serviles y si no los hacen serviles, ¿entiendes? El dinero, las promesas de la inmortalidad, hemos hablado de muchísimas cosas, el sexo extremo, el hacerlos participar de rituales oscuros que son grabados y que después quedan sometidos para siempre a estas fuerzas del mal, y estos son los señores que en estos momentos están encabezando los gobiernos del planeta. Y entonces, pues claro, lo tenemos complicado. ¿Entiendes? Lo tenemos complicado. Una cuestión, es que me haces venir muchos pensamientos. En algunas profecías se hablaba de que vendría un Salvador, pero no vendría como, pues un conciliador, como una persona o un ser que mediaría, que intentaría que, pues como Jesús el Nazareno, otros grandes emisarios de paz que han venido ante la historia, que vendría un Salvador. Y fíjate tú, qué extraña coincidencia, que solo hay un país en todo el planeta que se llame El Salvador, en el cual en estos momentos está gobernado por Nayib Armando Bukele Ortez, que es un hombre que lo primero que ha hecho prácticamente es hacer una cárcel para 40.000 reclusos, para poner todo, pues un sistema de bandas operativas que había en El Salvador que tenía pues atemorizada prácticamente a toda la población. ¿Puede ser que venga por ahí ese Salvador y que esté interrelacionado con lo que nos estás explicando? Mira, sin duda, sin duda. El tema a Bukele, que está muy cuestionado, obviamente, ¿no? Porque es un hombre que da soluciones y además tiene la valentía de presentarse en las Naciones Unidas. Hace unos años vine aquí y les dije que eran una sociedad corrupta e inútil. Y lamento mucho decirles que han pasado el tiempo, vuelvo a estar aquí y son mucho más corruptos e inútiles, ¿me entiendes? Irrecuperables. Claro, este hombre, lo raro es que no se han llevado por delante. Bueno, ya sabes que, uno de los programas que nos hicieron desaparecer de Facebook, hablábamos de que la solución a todo esto era una solución manu militari, ¿no? Y la profecía del Apocalipsis, que justamente estos días he estado por razones muy curiosas debidas a la muerte de mi amigo Fernando Sánchez Dragó, he estado revisando, y muchas otras profecías, entre ellas las de Garabandal,
O sea, los de Garabandal son absolutamente, que también tengo unos amigos que están por allí, que además muy buenos amigos. Y entonces son muy, desesperanzadoras, porque claro, pues, el vaso se ha colmado y el Señor traerá castigos. Y entonces esos castigos, claro, yo creo que las fuerzas necesarias para llevar esta sociedad descarriada, brutalmente cruel y absolutamente negativa a un punto cero desde donde se pueda reconstruir una sociedad humana de esperanza, necesariamente tendrá que eliminar muchos de sus elementos más oscuros, muchos de los cuales están encabezando, no sé. Permíteme, ¿compartes la opinión de muchísimos miles de habitantes del planeta que donde la corrupción, donde el caos, donde la falta de seguridad, la falta de seguridad privada como persona o como propiedad privada se está desapareciendo, que instan a que haya más Nayib Bukeles? Yo creo que más que Nayib Bukeles, a mí me gustaría que fueran hombres, digamos, con mucho más poder resolutivo mundial. A ver, yo hace mucho tiempo que le sigo, y tengo una cierta simpatía hacia la personalidad de este señor. Es más, hay muchas de las cosas que él hace que son las que probablemente, si yo tuviera un cargo, digamos, político importante, haría. Es decir, lo comparto y hace que habrá mucha gente que dirá que no, pero ese es el camino, no hay otro. Más que más Nayib Bukeles necesitamos, digamos, hombres de la altura, pues yo qué sé, quizás Putin en algún momento hubiera podido ser. En estos momentos tengo algunas dudas bastante severas. Una cuestión, ahora que hablas de Putin, hace tan solo prácticamente, ¿qué te voy a decir yo? 3, 4, 5 años atrás parecía un hombre conciliador, salvador, unitario a nivel planetario, con su respeto y su admiración, y de golpe y porrazo toma una acción concreta que, bueno, pues está como está la cosa, que ha llevado a una parte de Europa a esta tensión. ¿Qué ha podido pasar aquí? Y nos queda nada, 30 segundos, Tristán. Bueno, pues que el Deep State tiene muchísima fuerza, O sea, toda esta conjunción de logias mundiales que abarcan todo, sobre todo el mundo occidental, que es donde ha estado siempre el poder del dinero, también en otros lugares porque hay recursos económicos, pero sobre todo en Occidente, que es donde se comercia con todo, con la vida humana, con las armas, con tráfico de órganos, prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puede venir de otras partes del mundo, pero el comercio es aquí. Eso es muy fuerte y es muy difícil de tumbar. Entonces, ¿Crees que se le ha creado una atmósfera de un falso poder muy mal asesorado para tomar una acción bélica contra un país vecino, hermano y primo como era Ucrania, que en realidad le han articulado una trampa sobre él por ese liderazgo que estaba adquiriendo mundial? Sí. A ver, el tema de Ucrania es que es un tema muy complicado. Se sabe perfectamente que los analistas de la CIA, que son gente que están acostumbrados a montar conflictos a largo plazo, desde los años 60... Has dicho de la tía, ¿no? De la tía abuela. De la tía, sí, de la tía. Esos que están por ese sitio se llama Langelí o no sé qué. Entonces, pues estos señores, pues desde los años 60 ha salido a la luz, se ha filtrado, y estaban trabajando para crear ese flaco flanco en, digamos, la antigua Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo te lo diría yo? Rusia es un poder a batir, y entonces los que han estado siempre, ¿me entiendes?, en ese flanco, digamos, peligroso, ha sido Estados Unidos. Estados Unidos constantemente ha alimentado todas las fuerzas disidentes, y ya sabes que yo creo que en un programa aquí en Sapiens
dije siempre que la explosión de la central de Chernóbil fue provocada por fuerzas externas, igual que lo del Nord Stream. Qué miedo. Tristán, literalmente se nos han volado los segundos que nos quedaban para despedirnos. Seguiremos hablando sobre estas cuestiones, que aquello que parecían teorías de la conspiración resulta que con el tiempo son verdades y nada de la conspiración. Profesor, escritor, analista, muchísimas gracias. Bien. Bueno, no os olvidéis del Áurea Catena. Puede ser nuestra forma de resistencia y autoprotección. Y espero que quizás otro día podamos amplificar un poco más el tema. Mira, te ha salido un pareado sin haberlo pensado. Es que, fíjate, hablas de autoprotección, del Áurea Catena. ¿Y qué ha sucedido durante estos últimos meses con la autoprotección y sistema inmunitario? Ahí lo dejamos. Como siempre, Tristán, muchísimas gracias, amigos y amigas. El tiempo nos ha literalmente evaporado, desaparecido. Muchísimas gracias, repito, y de lo tratado aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¡Wow! Te propongo un camino que recorrer juntos, un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki, un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó, donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.